6 puertas que tenemos que aprender nosotros a cerrar. 3 primeras puertas. Eso lo vemos de una enseñanza de un libro que se llama Las 6 puertas del enemigo, del padre Javier Luzón Peña. Es un exorcista español, firmado oficialmente por su obispo. Y él se dio a la tarea de escribir este libro, Las 6 puertas del enemigo, para que nosotros aprendamos. Esto hace parte de la revelación privada. Ustedes saben que el exorcismo es digamos, un carisma, un ministerio que se ejerce en la iglesia y que se necesitan 2 condiciones principales. Uno, que el sacerdote viaje a Roma, estudie demonología, satanismo, exorcismo, 5 años y ya es exorcista. O que separe de los presbíteros, el obispo, un sacerdote, y lo firma y él empieza a aprender a través de un mentor. Por ejemplo, le sucedió eso al padre Gabriel Amor cuando lo llama el cardenal Poletti, lo firma y él se dirige y lo ayuda en ese momento el padre Cándido Amantini. Empieza a hacer sus prácticas, sus rituales y todo, y ya sabemos quién es el padre Gabriel Amor, el exorcista del Vaticano, que ya murió y es un ícono en este sentido. Todo eso hace parte de la revelación privada. Y digo revelación privada porque ellos increpan al enemigo para que haga o que responda preguntas específicas en el nombre de Jesús. Entonces este sacerdote, el padre Javier Luzón Peña, pues escribió esas cosas y por eso las podemos comunicar y la Virgen nos enseña a cerrar esas puertas. ¿Cuál es la primera puerta? Las 3 primeras son culpa mía. La primera muy obvia, el pecado. Cuando nosotros pecamos, quedamos separados del amor de Dios, rompemos con eso. Entonces abrimos una gran puerta para la acción del enemigo en nuestras vidas. La segunda puerta que hay que aprender a cerrar son las que yo las llamo como las del Bob el constructor. ¿Por qué? Porque nosotros somos especialistas en construir un edificio de 4 pisos con 4 R's. Rabia, resentimiento, rencor y retaliación, venganza. Entonces la Santísima Virgen María nos ayuda a cerrar esas puertas. Si tenemos rabia, entonces tenemos que transformar ese sentimiento para que no se convierta en un consentimiento, para construir los demás pisos. Tener un resentimiento, un rencor y una retaliación, una venganza como tal, que ya entra el pecado plenamente. Es decir, la ira, los malos sentimientos a esas personas. ¿Cómo se cierra esa puerta? Orando por mis enemigos. Jesús lo dijo, hay que orar por los enemigos. Entonces en el rosario yo reservo una decenita para orar por aquellas personas que me hicieron mal, deseándole todo lo bueno, lo noble, lo deseable para una persona, que crezca en gracia, la santidad, la salvación de sus almas. Cuando yo empiezo a orar por mis enemigos de esa manera, viene la asistencia del Espíritu Santo y también se generan unos neurotransmisores que me quitan la amargura del corazón. Entonces serotonina, dopamina, endorfinas, noradrenalina, oxitocina se generan y decrece el cortisol que me envenena la sangre y el cuerpo. Entonces hasta biológicamente tiene una importancia. Tercera puerta que debo cerrar son las puertas, digamos, para decirlo como lo dice él en una forma muy delicada, las prácticas ocultas. No estoy diciendo prácticas de ocultismo, sino ocultas. ¿Cuáles son? El yoga, sí, el yoga, el reiki, la meditación trascendental, la angelología, las constelaciones, los cuarzos, la nueva era en general, el tarot, los horóscopos, etcétera, etcétera, etcétera. El juego de la copa, las tijeras, bueno, tantas cosas. Específicamente el yoga, por ejemplo, si ustedes buscan en YouTube, hay un monje, que hoy en día es monje, pero antes era un yogi. Hizo las prácticas de yoga hasta su nivel más alto. Y dice, de maestro de yoga a prior de un monasterio. Y es el padre Joseph Marie Verlaine. Joseph Marie Verlaine. Él cuenta toda su historia y su testimonio, cómo va penetrando en el yoga y dice unas palabras que no lo dice tan literal, pero déjenme por favor decirlo a mi modo. O sea, si usted le dice a una persona hindú que ustedes practican el yoga, pero que no se meten con la parte espiritual porque son católicos, se totean de la risa. Porque no existe el hinduismo sin el yoga y no existe el yoga sin el hinduismo. Es más, dice este padre sacerdote prior de ese monasterio, padre Joseph Marie Verlaine, dice, no existe el yoga cristiano. Como quien dice, un cristiano no debe hacer yoga.
Porque él dice y lo cuenta, cada una de esas posiciones son invocaciones a deidades de ellos, de los hindúes, y los hindúes son politeístas. Y ellos hablan de unos chakras, que no son otra cosa que abrir puertas. Se abren esas puertas para que entre la acción de esos espíritus inmundos. Ellos piensan que son deidades que les comunican cierta paz. Y además ellos meditan en la nada. Nosotros no meditamos en la nada. La meditación cristiana es pensar en Dios. Orar es hablar con Dios en actitud de respuesta, o sea que hay periodos de silencio. Pero la meditación es aquella que me lleva a pensar en Dios y en las cosas de Dios. Entonces viene y me comunica a través de esos tres dones del Espíritu Santo que son de sabiduría, ciencia y entendimiento. Me van comunicando a través de la meditación cristiana. O sea, yo no medito en la profundidad, en la nada, en el vacío, no, eso no es cristiano. Entonces, un poquito de énfasis, las personas que hacen yoga investiguen un poquito más, entérense, porque esto es un tema polémico. Pero si ustedes les preguntan a los exorcistas, ellos son los que cuentan eso, como en su ministerio de exorcismo, muchas de las posiciones han sido porque personas se metieron tanto en estos temas del yoga y demás, que luego empiezan a tener vejaciones, infestaciones, obsesiones, hasta francas posesiones. No lo digo yo, porque no soy nadie, pero sí lo dicen ellos y que tienen autoridad. ¿Cuál autoridad? Ellos están enfrente de la línea de batalla. Un plato de comida se lo da a alguien, a cualquiera, una obra de misericordia corporal. Dar de beber al sediento, cualquiera lo hace. Dar de vestir al desnudo, cualquiera lo viste. Pero estar enfrente de batalla, la mayoría de ellos no buscó ese ministerio. Es Dios que los fue persiguiendo hasta que los consigue y ellos, como hacen la voluntad de Dios, se meten en estas lides, pero es que vienen los cobros y eso no es nada agradable. Entonces un sacerdote que está en frente de batalla tiene toda la autoridad para hablar de esto. Y dicen, por favor, no lo sigan haciendo. No lo sigan haciendo. Porque la mayoría de los casos que ellos atienden no es de posesiones, pero sí en maleficios. Y ya vamos a hablar de eso con las otras tres puertas. Tres puertas que son responsabilidad mía. Recordemos el pecado, la ira, rabia, resentimiento, rencor, retaliación, decimos. Y esta tercera, las prácticas que yo libre y voluntariamente me meto por ahí donde brujas, adivinos, hacer el tarot, etcétera, me contaminan. Tengo que cerrar esas puertas. Y las otras tres no dependen de mí. ¿Y cuáles son? Esta sería entonces la cuarta. Sería cuando a mí me hacen un maleficio. ¿Yo qué culpa? Me dieron algo de beber, algo de comer, etcétera, o alguien fue de una bruja para que me hiciera un trabajo, etcétera, y empiezo a recibir toda esa influencia. ¿Cómo se hace eso? Pues con oraciones de liberación por un sacerdote. Las manos del sacerdote son consagradas. Es un sacerdote quien lo debe hacer. Nuestras manos no son consagradas, son del laico. Entonces, como dice en el pasaje de la Biblia, cuando decía alguien que estaba increpando al demonio directamente en nombre de Pablo y de Pedro, decía, conozco a Jesús, conozco a Pedro, a Pablo, pero a ti no te conozco. Le dieron susurra. O sea, el que lo entendió, como dice Suso. No nos metemos en eso. Los sacerdotes que trabajan en ese ministerio, una oración, o mejor, se las pongo más fácil, la confesión. La confesión es un sacramento. El padre Gabriel Amor, con toda la autoridad que tenía, decía, tan o más fuerte e importante que un exorcismo es una buena confesión. Entonces, si uno nunca se ha confesado de haber ido donde las brujas, que le lean el tarot, el chocolate, el tabaco, las cartas, etcétera, eso hay que confesarlo. Eso repercute directamente al primer mandamiento de la ley de Dios. Y con una confesión, cuando yo recibo la gracia del perdón, viene la gracia santificante, precisamente. Y recordemos que un alma nunca está desocupada. O está Dios o está la acción del enemigo. Pero si llega Dios, el enemigo se va. Entonces ahí hay una liberación con el sacramento. Entonces llegamos a la quinta puerta, que son las heridas de seno materno. Las heridas de seno materno tienen una connotación que tampoco son responsabilidad mía, pues yo qué culpa, estaba en el seno de mi mamá y mi mamá recibió un impacto muy fuerte, un choque emocional, una herida verbal o física, y ella estaba embarazadita de mí y yo recibo eso. Entonces me deja a mí psicológicamente con ciertas vulnerabilidades, que si yo empiezo a caminar por caminos no santos, esas vulnerabilidades psicológicas me pueden hacer más susceptible para la acción demoníaca. Y la última puerta, no la voy a explicar porque se genera mucho conflicto, son las heridas ancestrales
o cadenas intergenéricas, o sea, de mis antepasados. Dice que muchas de estas heridas, está consignado en los evangelios, en la Biblia, se heredan hasta la cuarta, quinta, sexta generación. ¿Cómo se hace eso? Pues mandando a decir misa por mi árbol genealógico, misa por los difuntos, y ya está. No hay oración más grande que la Santa Eucaristía. Yo puedo hacer oraciones pidiendo a Dios que corte esas herencias intergenéricas, que es un tema polémico. Hay gente que cree y hay gente que no cree. Entonces, como dice Carlos Alberto, si yo no creo, no pasa nada, pero en la dualidad de la palabra. No pasa nada, es que tranquilo, no hay problema, no estás pecando, no estás faltando, no es dogma de fe, esto es revelación privada. Pero tampoco pasa nada, es que pues no va a haber una acción en tu vida. Entonces, me parece un acto hasta además piadoso, generoso con nuestro árbol genealógico, decir misas por nuestros fieles difuntos, por línea paterna y línea materna, y con esa intención Dios va rompiendo esas cadenas porque se hereda también lo físico. De hecho, por ejemplo, si ustedes miran a esta mujer hermosa, es, con todo el respeto lo digo, pero yo sé que a Dios le gusta oírlo, es la Virgen. Jesús era la Virgen con barba, porque como lo dice el milagro de Lanchano, solamente tenía esa muestra de carne de ventrículo izquierdo del miocardio, 23 cromosomas. ¿De quién? De la Virgen. O sea, toda la herencia física de Jesús era de María. Entonces yo tengo un hermano gemelo y somos iguales, compartimos la misma carga genética. Con más razón Jesús, que solamente era la de la Virgen, pues el rostro de Jesús era muy similar al de la Virgen. Entonces también como sería la carga física, mis canitas, yo empecé a tener canitas a los 15 años, porque no me escapé de la herencia, papá y mamá pelo blanco. Lo mismo también hereda uno, y dicen los psicólogos de los años 60 que han estudiado esto, que se heredan también el temperamento, cuestiones de carácter, y se salta a generación. O sea, lo más parecido que uno va a poder tener de pronto de sus referentes son los abuelos, no mi padre. Entonces todo eso está estudiado, entonces lo mismo. Se pueden heredar, así como se hereda lo físico y lo psicológico, también la parte espiritual. Pongo un ejemplo, una persona que hizo un negocio y se volvió millonaria, pero a costa de haber hecho malos negocios, haciendo negocios ilícitos, habiendo, como decimos en Colombia, tumbado a muchas personas, o sea, las robó, fraudulento, y esa persona no murió en gracia. Entonces se pueden heredar esas familias que no levantan cabeza, que todo les sale mal, que los negocios no prosperan, porque tienen esa cadena. Lo mismo cadenas de temperamento, el irascible, el egoísta, el acérrimo perseguidor de causas diversas a su propia concepción, etc. Todo eso se va cortando con las Eucaristías por mi árbol genealógico y se benefician también esas almas si alguna de ellas todavía está en el purgatorio y nadie ora por ellas, porque ustedes se dan cuenta. ¿Qué hacemos nosotros? Muere una persona, la misa de difunto, luego el novenario, luego una misa cada año y ya está. Y resulta que esas almitas tenían un estado tal que necesitan muchas Eucaristías que no se hacen. Entonces todo sirve, todo sirve. Amén. Antes de retirarnos, si me lo permiten, quisiera impartirles la bendición maternal especial de la Santísima Virgen María. Yo le voy a pedir al Padre Pío en estos momentos que ponga su mano estigmatizada aquí delante de la mía para darles esta bendición. Invocamos la presencia tierna, dulce, delicada, pura, suave, amorosa, humilde, bondadosa y maternal de la Santísima Virgen María. Reciban todos los que están viendo este mensaje, este video, la bendición maternal, especial, amorosa, protectora, liberadora, misericordiosa, sanadora, consoladora, intercesora, proveedora y reparadora de la Santísima Virgen María, la dulcísima Reina de los santos ángeles y de los hombres, del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, la dulce Reina de la Paz y la dulce Reina de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos quedamos en la compañía de la familia de Nazaret, Jesús, José y María. Dios los bendiga a todos. Un abrazo muy grande.